En esta cuarta y última parte de esta clase sobre perspectivas subjetivas que surgen como respuesta frente al funcionalismo norteamericano, vamos a hacer referencia a la etnometodología. La etnometodología es un desprendimiento de la filosofía, de la fenomenología, perdón, que tiene su origen en la obra de Harold Garfinkel, específicamente una obra de 1967 que se llama Estudios de Etnometodología. Y bueno, la forma en que nosotros vamos a desarrollar los aportes de la etnometodología va a ser a partir de una serie de categorías clave que forman parte de este planteo. Y la primera de estas categorías es precisamente el concepto de etnometodología. El concepto remite al saber de sentido común que una persona dispone de cualquier cosa por ser miembro de una sociedad. O sea, la idea de metodología o de método hace referencia al razonamiento sociológico práctico y en ese sentido la etnometodología remite a los procedimientos a partir de los cuales las personas generan determinadas acciones en la vida cotidiana. Y estos métodos constituyen etnométodos en el sentido de que pertenecen a un grupo particular y no son legibles para un extranjero. Y en ese sentido nosotros podríamos mencionar que en determinadas comunidades hay una etnobotánica, por ejemplo, o una etnomedicina o una etnojusticia, por ejemplo, que son ámbitos propios dentro de ese grupo, son procedimientos propios dentro de un grupo social determinado. Garfinkel relata en uno de los capítulos de estudios de etnometodología cómo se le ocurrió este concepto y cuenta que un colega le comenta que tiene las grabaciones de los debates de un jurado, uno de estos jurados constituidos por los ciudadanos, como son habituales en los Estados Unidos, y bueno, que lo invitaba a analizarlos juntos. Y Garfinkel nota en estas transcripciones del debate dentro de las deliberaciones del jurado, cómo allí las personas están preocupadas por establecer y ceñirse a un procedimiento, o sea, una forma correcta dada la situación de actuar. O sea que lo que establecen es un método de acción, plantea Garfinkel, y ese método, esos procedimientos, no solamente les sirven para poder actuar, sino también para argumentar o para explicar sus acciones. En ese sentido, cuando ellos tienen que dar cuenta del procedimiento, argumentan que no son abogados, y que no pueden esperarse, no puede esperarse de ellos que actúen de otra forma, y explican sus acciones remitiéndose a ese procedimiento que ellos han determinado para producirlas. La etnometodología va a analizar, por lo tanto, las prácticas sociales y para el análisis de la práctica, lo que va a poner en juego es una serie de experimentos que son conocidos como los experimentos de ruptura. Los experimentos de ruptura buscan conocer los elementos constitutivos de la acción y analizar la reciprocidad de perspectivas, ¿sí? Aquello que nosotros hemos planteado como los supuestos del pensar habitual en la obra de Schutz.
Y lo que hacen es modificar de algún modo esa reciprocidad de perspectivas, esa, esa, eh, aquellos supuestos que mantienen el pensar habitual de las personas, o sea, el contexto de significado en el que se desarrollan las acciones cotidianas. Esas acciones cotidianas, por supuesto, tienen un grado importante de indeterminación. Y en ese sentido, la hipótesis de la que partía Garfinkel era que si se presentaban acciones disruptoras de esas presuposiciones fundamentales de la reciprocidad de perspectivas, esto generaría algún tipo de respuesta que tiene que ver con la posibilidad o la búsqueda de restablecer esa normalidad percibida, esa contextualidad imputada que le da explicabilidad a las acciones desarrolladas en la vida cotidiana. Las acciones disruptoras eh, inciden directamente sobre lo que Garfinkel llama los afectos sociales, o sea, las emociones que están vinculadas con las acciones cotidianas de nuestra vida. En ese sentido, generan asombro, irritación y un esfuerzo sostenido por restablecer la normalidad en cuanto a las interacciones. Eh, Algunos de los experimentos de ruptura eh, que empleaba la etnometodología, por ejemplo, esta idea de que los estudiantes que iban a formar parte de estos experimentos debían comportarse como si fueran un huésped en su propia familia. Este, en ese contexto los estudiantes suprimían los supuestos familiares de acuerdo a lo que suele describirse como las actitudes propias de un miembro de la familia, ¿sí? Y trataban de ver qué es lo que ocurría en esos casos cuando estos supuestos no se mantenían y cómo las personas intentaban restablecer la normalidad en cuanto a las acciones o explicar de algún modo la anormalidad en el comportamiento de esta persona que estaba desarrollando el experimento de ruptura. Por otro lado, Garfinkel se preocupa por esta cuestión vinculada con el conocimiento del actor. O sea, por un lado hemos hecho referencia a los procedimientos por medio de los cuales las personas actúan, pero también hemos afirmado que esos mismos procedimientos permiten explicar la acción, dar cuenta de la acción. Y en ese sentido Garfinkel va a decir lo siguiente, él va a afirmar, las actividades mediante las cuales los miembros de una colectividad producen y controlan situaciones de actividades cotidianas organizadas son idénticas a los procedimientos que dichos miembros utilizan para hacer esos contextos explicables. Y a partir de esta idea, nosotros nos encontramos con el concepto de explicabilidad. Aquí Garfinkel plantea lo siguiente. Él dice, las acciones, las interacciones sociales que se desarrollan en una situación social determinada, son explicables en sí mismas, o sea, son explicables en sus acciones constitutivas. Por ejemplo, si nosotros vemos personas que están haciendo fila detrás de una parada de colectivo, no necesitamos ir a preguntarle a esas personas qué es lo que están haciendo
para comprender lo que sucede. Simplemente con el hecho de verlos y porque nosotros formamos parte del contexto cultural, sabemos efectivamente de qué se trata ese conjunto de acciones que nosotros podemos ver. Y en ese sentido, la etnometodología se pregunta qué relación hay entre acontecimiento, o sea, entre la acción y la explicación verbal de la acción. Y aquí Garfinkel va a afirmar que las explicaciones se ajustan laxamente a las circunstancias que describen. El ajuste se da en un proceso de interpretación activo, y lo que nosotros nos vamos a encontrar es que en muchos casos la explicación de la acción no es simplemente un reflejo de la acción. Por tanto, la etnometodología va a tratar de analizar las diferencias que se dan entre lo que las personas, a partir de sus actividades cotidianas, ya sean laborales o de otro tipo, lo que las personas hacen y lo que las personas dicen que hacen. Y precisamente todo un ámbito de estudio de la etnometodología se da en esta grieta entre acontecimiento y explicación verbal del acontecimiento. Por ejemplo, los estudios en los ámbitos de desarrollo de las ciencias, en los ámbitos del laboratorio, por ejemplo, que intentan ver eh, las diferencias entre las prácticas cotidianas al interior del laboratorio y la explicación de esas acciones que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en un informe de investigación o en un paper científico en donde se da cuenta de las tareas que se han desarrollado. Un concepto asociado con el de explicabilidad es el concepto de reflexividad. Este es uno de los conceptos centrales de la perspectiva etnometodológica. Este, y este concepto no implica la idea de teorización sobre la acción, sino que implica la comprensión y la explicación de la comprensión de la situación que da sentido y construye la situación. El resultado, o sea, la explicación de la acción, va a decir la etnometodología, es una acción. ¿Y en qué sentido es una acción? Es una acción en el sentido de que tiene una intencionalidad, busca lograr algo, eh, y, y en ese sentido, en el sentido de que busca lograr algo por medio de la explicación de la acción, es que nosotros decimos que una acción es una acción reflexiva, en el sentido de que construye la situación social, da sentido a la situación social y se expresa y manifiesta la explicación de la acción como si fuera una acción. Y el último concepto que nosotros vamos a mencionar aquí es el concepto de indexicalidad. Las explicaciones son además expresiones indéxicas, o sea que no son independientes ni externas a los contextos que explican. La indexicalidad remite a la necesidad del contexto para comprender una expresión. Desde la lógica y la lingüística se afirma que hay expresiones que son expresiones indexicales, por ejemplo, yo, tú, aquí, ahora, esto. Garfinkel va a extender esta condición a todo el lenguaje y va a decir que este siempre aparece marcado por dependencias contextuales.
por ejemplo, una misma frase en distintos contextos puede constituir una descripción, puede ser una ironía, puede ser una broma o puede ser una metáfora. Esa diferencia solo está marcada por el contexto. A partir de estas categorías, la etnometodología se desenvuelve en distintos ámbitos. Uno de los ámbitos más destacados tiene que ver con los análisis de conversaciones. Eh, Aquí se afirma que la interacción, por ejemplo, una conversación constituyen estructuras eh, y las participaciones en la interacción están configuradas por el contexto y a su vez configuran y renuevan el contexto. O sea que para que nosotros podamos darle sentido a una conversación, tenemos que ubicarla, tenemos que situarla en el contexto en el que se desarrolla esa conversación. Y por último, otro de los ámbitos en donde se desarrolla la etnometodología tiene que ver con los análisis de procesos de trabajo. Las competencias específicas que constituyen las actividades ocupacionales ordinarias son analizadas desde la etnometodología eh, y se plantea que estos ámbitos de trabajo asumen un carácter esotérico o exótico eh, que requiere un análisis más bien de carácter híbrido, en donde nosotros necesitaríamos un profesional vinculado con ese ámbito laboral y que esté mezclado con un etnometodólogo, por ejemplo. En ese sentido, se analizan los procesos de trabajo de cada actividad profesional, tratando de ver qué es lo que las personas hacen y qué es lo que las personas, cómo justifican esas acciones que han desarrollado, marcando esta diferencia que nosotros hemos mencionado entre lo que las personas hacen y lo que las personas dicen que hacen.